Hay historias que son la base de civilizaciones enteras, y el llamado Abraham en Génesis 12 es, sin duda, una de esas. Pero lo curioso es que esta historia, que parece súper simple a primera vista, esconde un rompecabezas, uno que ha tenido a grandes pensadores dándole vueltas por más de 1000 años. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Todo arranca con una de las órdenes más potentes de la historia. Dios se le acerca a un hombre de 75 años, Abraham, y le dice: «Vete de tu tierra, de tu lugar natal y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré». O sea, es un llamado radical. Déjalo absolutamente todo, solo por una promesa. Pero justo aquí la trama da un giro totalmente inesperado. Apenas llega a la tierra que le prometieron, ¡pum!, una hambruna terrible azota la región. La promesa choca de frente con una amenaza de muerte. ¿Qué se supone que haga el héroe de la fe cuando parece que la fe lo está llevando directo a morirse de hambre? Abraham toma una decisión, baja a Egipto, que era como el granero del mundo antiguo, pero sabe que es un lugar peligroso. Entonces le dice a su esposa Sarai, que era una mujer muy bella: «Mira, di que eres mi hermana». Tenía miedo de que los egipcios lo mataran para quedarse con ella. Es un plan para sobrevivir, sí, pero que nos deja con unas preguntas éticas, muy profundas. Y esta es la pregunta clave, la que ha alimentado siglos y siglos de debate y la que va a enmarcar todo este análisis. ¿La jugada de Abraham fue una estrategia superinteligente para salvar la vida o fue una falta de fe garrafal que puso en peligro a su esposa y lo comprometió a él? La respuesta, como veremos, depende totalmente de a quién se le pregunte. A ver, repasemos los hechos rapidito. Primero, Dios llama a Abraham, le promete hacerlo una gran nación. Abraham obedece y se va a Canaán. Pero ahí, el hambre lo obliga a irse a Egipto. Para cuidarse, dice que Sarai es su hermana. El plan, claro, tiene consecuencias. El faraón se la lleva para su harén. Al final, unas plagas divinas hacen que el faraón la libere. Y a Abraham lo echan. Pero, y esto es curioso, se va mucho más rico de lo que llegó. La historia en la superficie parece sencilla, pero su verdadera profundidad no está en lo que pasa, sino en cómo se interpreta. Las mentes más brillantes de la tradición judía se han quebrado la cabeza con su significado por siglos. Y ya vamos a ver cómo cada detalle, cada palabrita, puede abrir todo un universo de posibilidades. Empecemos por el principio, con esas dos palabras en hebreo, lej lejá, que se traduce como vete. ¿Pero qué significan realmente? Bueno, para 4 de los comentaristas medievales más influyentes de la tradición judía, Rashi, Ibn Ezra, Rambam y Ramban, estas dos palabritas abren mundos completamente distintos. Para Rashi, que es como el gran narrador espiritual, lej lejá no es una orden fría y dura, para nada, es más bien un regalo. Él lo interpreta como vete para tú, o sea, vete por tu propio bien. El viaje entonces no es un sacrificio, sino el camino directo a la bendición, hijos, riqueza y fama. Es en esencia un acto de bondad de Dios para premiar esa obediencia. Ahora, Ibn Ezra, el analista, el que va a lo literal y racional, ve un patrón lógico. Para él, la orden es progresiva, va de lo más grande a lo más pequeño. Es un desprendimiento paso a paso, muy ordenado, de la identidad que tenías antes para poder recibir un nuevo destino. Aquí no hay misticismo, solo una secuencia clara y pragmática. Y luego está Maimónides, o Rambam, el filósofo. Para él, el viaje es sobre todo algo intelectual y moral. Rambam creía que Abraham descubrió a Dios usando la razón, así que este viaje es un escape, una huida de un ambiente de idolatría que te corrompe el pensamiento. Es una purificación de la mente para poder llegar a una verdad superior. Y aquí es donde el choque de estas miradas se vuelve clarísimo, todo en una sola frase. Cuando el texto dice que Abraham se llevó a las personas que habían adquirido, Rashi dice, no, se refiere a las almas que hicieron, o sea, la gente que convirtieron al monoteísmo. Pero Ibn Ezra, fiel a su estilo, dice, no, el significado literal es sirvientes. ¿Son discípulos espirituales o son propiedad? La respuesta te cambia por completo el personaje de Abraham. Y esta diferencia de enfoque se vuelve crítica cuando la historia llega a su punto más dramático,
La hambruna pone a prueba no solo el estómago de Abraham, sino su fe, su juicio, su carácter, todo. Vamos a ver cómo se desarrolla esta prueba y cómo redefine todo lo que vimos hasta ahora. El plan es claro y muy arriesgado. En esa sociedad, un rey podía simplemente tomar a cualquier mujer que quisiera. El esposo era un obstáculo fácil de eliminar. Al decir que Sarai es su hermana, Abraham pasa de ser un marido desechable a un potencial cuñado, alguien con quien hay que negociar. Es una estrategia de supervivencia, sí, pero ¿a qué costo moral? Y aquí llegamos al corazón del debate. ¿La acción de Abraham en Egipto fue un pecado, un momento de profunda debilidad humana? ¿O por el contrario, fue un acto de prudencia racional, una demostración de que la fe no exige un suicidio a ciegas? La respuesta a esta pregunta divide a dos de los más grandes sabios. Y esos dos sabios son Ramban y Ramban. Sus respuestas, que son radicalmente opuestas, crean uno de los debates más fascinantes de la historia del pensamiento. Para ellos, la pregunta es directa. ¿La decisión de Abraham fue un fracaso moral o una elección racional? Aquí está el choque de titanes. Para Ramban, el místico, Abraham cometió un pecado, así de simple. Aguantar el hambre en la tierra prometida era la verdadera prueba de fe. Bajar a Egipto fue una muestra de desconfianza. Puso a Sarai en un riesgo gigante y en el fondo no confió en Dios. Pero para Rambam, el filósofo racional, esto es un disparate. La fe no anula la razón. Una persona sabia toma medidas para evitar el peligro. Bajar a Egipto no fue un pecado, fue un acto de prudencia, una obligación moral para preservar la vida. Y Rambam va un paso más allá con una idea que ha sido increíblemente influyente. Él dice que la historia personal de Abraham es una profecía para toda la nación de Israel. Así como Abraham bajó a Egipto por hambre, sus descendientes también lo harían siglos después. Y así como él fue liberado con milagros, ellos también lo serían. Sus acciones son como un mapa del futuro. Rambam no ve nada de eso. Para él, Abraham no es un profeta místico que está dibujando el futuro. No, es el primer filósofo. Es un modelo de conducta virtuosa y racional. Sus acciones se deben entender como ejemplos de cómo una persona sabia y moral se comporta en el mundo real, no como claves de un código secreto. Entonces, el punto clave aquí es que no tenemos una sola historia, sino al menos 4. Cada sabio nos da un lente único, una forma diferente de ver al mismo Abraham y de entender la misma narración. Lo que vemos, al final, depende del lente que usemos. Miren, aquí podemos ver las 4 visiones juntas. Rashi nos da al creyente obediente, en una historia llena de sentido espiritual. Ibn Ezra nos presenta al nómada pragmático, cuyas acciones tienen una explicación lógica, literal. Ramban nos muestra al patriarca profético, cuyas luchas personales son un eco del destino de su pueblo. Y Ramban nos ofrece el primer filósofo, un modelo de razón y ética. 4 Abrahams distintos, todos sacados del mismo texto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Abraham pecó o no? Tal vez. Tal vez esa es la pregunta equivocada. La verdadera riqueza de esta historia y de todos estos comentarios no está en encontrar una única respuesta definitiva que calle a las demás. Su verdadero poder es que se convierte en un espejo. El debate entre estos gigantes nos obliga a hacernos las mismas preguntas a nosotros. Nos fuerza a definir nuestros propios límites entre la fe y la razón, entre ser prudentes y confiar, entre sobrevivir y mantener la integridad. La historia de Abraham se vuelve una conversación sobre nosotros mismos. Y esto, al final, nos enseña algo muy profundo sobre los grandes textos. Su genialidad no está en darnos respuestas claras, sino en esa capacidad infinita que tienen para generar preguntas importantes, para alimentar una conversación que cruza los siglos y sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 1000 años. Lo que nos deja con una última reflexión. Al explorar todas estas interpretaciones, ¿estamos simplemente descubriendo capas de significado que siempre estuvieron ahí, escondidas en el texto? ¿O será que cada generación, cada lector, en realidad está participando en la creación de ese significado? La conversación, claro, continúa,